Bienvenidos a la Academia Rubinos. Veamos ahora un problemita en el cual nos dice: al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo dado? Bueno, lo que estamos haciendo acá en este caso es lanzar dos dados, ¿no? Y el primer dado tiene que ser mayor que el segundo dado. Pero obviamente eso no va a ocurrir, pues, ¿no? Eso no va a ocurrir siempre. Puede darse el caso, ¿no? Es por eso que existe la probabilidad, porque puede haber ciertos casos en los cuales ocurra lo que yo estoy deseando, lo que yo estoy anhelando. Entonces, para ello se hizo ese experimento. Profe, ¿cuál es el experimento? Simplemente lanzar los dos dados. Lanzaste el primer dado y el segundo dado, ¿no? O lanzaste los dados a la vez. Bueno, como sea que se viera, pero el detalle es que hay un primer dado y hay un segundo dado. Eso es lo que estamos observando acá. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el primer dado tiene que tener siempre un número mayor que el segundo dado. Entonces nosotros vamos a medir cuáles son las opciones, en este caso, que permitan lo que yo estoy requiriendo, pero que no van a ser totales, obviamente, van a ser algunas de ellas. Te hago un ejemplo. El dado tiene numeraciones, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, si el primer dado se lanza como un 4, entonces el segundo dado, por ejemplo, tiene que ser menor que ese número. No puede ser 4, no puede ser 5. Tendría que ser un número 3, un número 2 o un número 1. ¿Te das cuenta? Por eso es lo que nos dice. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo dado? O sea, el resultado del primer dado va a ser mayor que el segundo dado. Profe, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lance los dos dados, el segundo nunca va a ser mayor que el primero. No, sí puede ser, pero no es lo que yo requiero. ¿Me entiendes? Lo que yo requiero es simplemente aquellos datos en los cuales el primero sea mayor que el segundo. Entonces, para eso se estudia lo que es la probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros de que acá van a haber ciertos eventos. Eventos que van a ser favorables y eventos que no van a ser favorables en mi experimento. Bueno, entonces, nosotros vamos a definir a la probabilidad como el número de casos o eventos favorables sobre el número de casos totales. Los casos favorables son aquellos que cumplen con la regla que me está diciendo que el resultado del primero sea mayor que el segundo. Y el número de casos totales indica todas las variedades de números que se pueden obtener al lanzar ambos dados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Por supuesto. Muy bien. Entonces, profesor, tendría que yo calcular el número de casos favorables sobre el número de casos totales y eso me daría el valor de la probabilidad. Ahora me dice, profesor, ¿y cómo calculo cada uno de ellos? Bueno, déjame decirte que es muy sencillo y en este caso, claro, es así, ¿no? Entonces sería número de casos totales. Observa acá lo siguiente. Con un dado, ¿cuántos números yo puedo obtener al lanzar? Puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, serían 6 casos, ¿no? Entonces, con un dado yo puedo tener 6 casos. Pero este dado, a su vez, puede jugar con este otro dado. Entonces, este otro dado, ¿cuántos casos tendría? Tendría también 6 casos, por supuesto. 6 casos entrelazados. Claro, entonces, profesor, 6 casos aquí y 6 casos acá. Y al lanzarlo los dos dados, ¿cuántos casos tendría yo en total? Bueno, tendrían que aplicar un principio como es el principio de la multiplicación. ¿Pero en qué consiste ese principio? Ese principio consiste en multiplicar los valores de los casos cuando ambos se encuentran anexados, cuando ambos se encuentran simplemente uno relacionado con el otro. Es como, por ejemplo, cuando te dicen, yo tengo 2 camisas y 3 pantalones. ¿De cuántas formas yo me puedo vestir con esas 2 camisas y los 3 pantalones? Entonces yo digo, profesor, estas 2 camisas me pongo con un pantalón que sea el pantalón azul. Estas 2 camisas me pongo con el otro pantalón que sea un pantalón blanco. Y estas 2 camisas me pongo con el otro pantalón que sea un pantalón negro, por ejemplo. Entonces va a haber 2 más 2 más 2, que serían 6. Que es lo mismo de decir 2 por 3, 6. ¿Te das cuenta?
Entonces, a eso se le conoce como el principio de la multiplicación. Entonces, acá también ocurre lo mismo. Se supone que estos 6 van a, en primer lugar, jugar con 1, luego van a jugar con el número 2, luego con el número 3 y así sucesivamente. Estos 6 números van a jugar con los 6 números que están acá. Es por eso que sería el número de casos totales 6 por 6, o sea, 36. Entonces tendremos nosotros, profesor, 36 casos totales. ¿Está bien? Claro, entonces así sería esto de acá. Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es medir los casos favorables, que son los casos más importantes para mí. Porque si bien es cierto, en estos casos totales hay valores fallidos, o sea, hay valores en los cuales obviamente yo no requiero. Acá hay una eventualidad en la cual el primero puede ser mayor que el segundo, pueden ser ambos iguales, o ¿cuál sería, profesor, el otro? Allá, que el primero sea menor que el segundo. Puede ser esos casos. Bueno, profesor, entonces, ¿cómo hay en los casos, en este caso, favorables? Bueno, los casos favorables, en este caso, se van a calcular de la siguiente manera. Se supone que el primero siempre tiene que ser mayor que el segundo. Entonces, si yo lanzo el dado, imagínate, tomando en cuenta los casos favorables, si yo lanzo el dado, si el segundo dado me marca 1, o sea, un solo puntito, entonces el primer dado puede tener diferentes opciones en los cuales sea favorable para él. Puede ser el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. O sea, el primer dado puede tomar esos números. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Profesor, puede tomar uno? No, no puede tomar uno porque será igual al segundo y tiene que ser mayor. Entonces, ¿cuántas opciones hay ahí, profesor? Hay 5 opciones. Ya gastamos ese primer caso. Ahora veamos el segundo caso cuando el segundo dado marque 2, o sea, 2 puntitos. Entonces, el primer dado solamente podrá ser número 3, número 4, número 5 y número 6. No podrá ser ni 2 ni 1 porque sería igual o menor a ese 2. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, profesor, ¿cuántos valores podría tomar el primer dado en ese caso? Podría tomar 4 valores. Ahora veamos si el segundo dado toma el valor 3. Entonces, el primer dado solamente podría ser el número 4, el número 5 y el número 6. Solamente podría tomar esos valores, nada más. Ah, ya, entonces sería 3 valores. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y si el segundo dado da el número 4, entonces el primer dado sería el número 5 y el número 6. O sea, son los únicos valores que podrían ser mayores que 4. O sea, el primer dado podría tomarse como 2 valores. Claro. Y luego, si el segundo dado te diera 5, el primer dado solamente podría tomar el número 6. O sea, habría una opción. Y por ahí me dice, profesor, y si el segundo dado fuese 6, entonces el primer dado lo único que podría ser 6, pero no puede ser un caso favorable porque sería 6, 6 y serían iguales. ¿Te das cuenta? Los únicos casos favorables son aquellos en los cuales el primero siempre va a ser mayor que el segundo. ¿Cuántos casos favorables hay en total, profesor? Ahí, a ver, sería 1, 3, 6, 10, 15. 15 casos favorables. Ah, ya. Entonces, así sería, pues, muchachos. Eso es lo que estamos observando acá. Muy bien. Entonces, ahora sí ya puedo obtener yo la probabilidad de lo cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque la probabilidad simplemente vendría a ser el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Profesor, ¿cuántos casos favorables hay? Hay 15 casos favorables. Y el número de casos totales habrían 36 en total. Claro que sí. Luego simplificamos tercia y tercia. Tercia 5, tercia 12. Señoras y señores, esa es la probabilidad. Quiere decir que de cada 12 tiros, 5 pueden ser favorables para mí. Claro que sí. Muy bien. Entonces, la clave es la de delito. Muy fácil y sencillo.